directo haciendo esta mañana en el día de la fecha y nos vamos a meter ahora, como les dije, en el mundo de la ganadería porque en el día de hoy van a continuar las charlas técnicas, ¿sí? En lo que se refiere, por supuesto, a esta 71ª número 71 ya, edición de la exposición agrícola, ganadera, industrial y comercial en la ciudad de Chivilcoy. Hablamos de la Asociación Rural de Chivilcoy, pero de otros temas también nos vamos a estar ocupando. Igualmente, sí, por ahora arrancamos con la parte climática y con la parte de ganadería. Todavía para la parte industrial y comercial nos está faltando un poquito en la expo, que llegará ya a partir del día viernes. Sí, obviamente cuando se produzca la apertura al público. Estamos con el doctor Juan Enrique Cartier, sí, de APROSAM, uno de los coordinadores de APROSAM, que tiene la gentileza de acercarse aquí a la radio para charlar con nosotros. ¿Cómo anda, doctor? Buen día, gracias por venir. Buenos días. Bueno, para fundamentalmente contarle a la gente que esta noche, bueno, APROSAM también va a estar auspiciando lo que son charlas técnicas en el día de hoy, porque están vinculadas a la ganadería. Sí. Hace muchísimos años APROSAM siempre apoyando a la asociación rural, haciendo el tema de la exposición y a través de también las charlas que se refieren generalmente a la ganadería, APROSAM siempre presente tratando de apoyar y en todo caso siempre buscando dar un paso más, tratando de mejorar en todos los aspectos que se pueda, ¿no? Recién se lo manifestaba fuera de aire, digo, es muy amplio el campo, ¿no? de acción para la ganadería. Sí. A ver, cuando uno habla de ganadería, básicamente tenemos dos aspectos. Uno que tiene que ver con los rodeos de leche, rodeos de carne. Aún dentro de esos tenemos distintos tipos de explotaciones, la invernada, en lo que es cría, invernada, bueno, nada. Pero siempre tratando de ver cuáles son la problemática coyuntural y a partir de eso seguramente la gente de la rural trata de conseguir gente y charlas que tengan que ver con eso y bueno, APROSAM apoyando en ese sentido. Bien, hoy tenemos un par de charlas, sí, doctor. Ahí estamos sí. Viendo que tiene que ver con la problemática que hubo, sobre todo con la seca y todo eso, y por eso está esta charla de manejo de rodeo cría en contexto desfavorable y estas alternativas de forraje para el verano en lo que tiene que ver, sobre todo en esta incertidumbre que hubo con el clima, las variables que uno puede manejar desde los forrajeros, desde lo del manejo. Bueno, por eso decíamos de apoyar, de gente que esté capacitada para poder dar su opinión y alternativas frente a estas situaciones, sobre todo lo que fueron estos últimos 3 años muy difíciles en ese sentido. Y bueno, de eso se trata, de tratar de ver qué se puede hacer, qué nuevas alternativas o por lo menos de manejo que permitan sobrellevar todo esto lo que nos pasó. Por suerte y por lo que vienen planteando puede haber empezar a llover. Aparentemente sí. Y eso de alguna forma volver a los carriles normales y que bueno, no tengamos que andar penando por como fueron estos últimos años. ¿Y cómo fueron estos años, doctor? Pregunto porque, bueno, obviamente también por el contacto que ustedes también tienen con productores, sí, que es de lo que se pudieron nutrir, ¿no? ¿Cómo fueron estos años de falta de pasturas? ¿Sí? Fueron años muy difíciles, si bien el último fue detonante y con un nivel de falta de precipitaciones muy grande. Ya veníamos de años previos, te diría 3 años para atrás, que ya siempre con déficit y bueno, el último fue terrible. Y lo que pasó fue básicamente que se va a expresar seguramente en esta campaña, una disminución del stock de ganadero en el partido y sobre todo en toda la Argentina. Pero que bueno, todavía no tenemos un número concreto, seguramente va a ser importante. Veremos la campaña, ahí ya pasaron la fecha tentativa de inicio, sería el 16 de octubre hasta el 15 de diciembre, todavía no está confirmado, pero bueno, ahí serían los números. Sí, siempre son la fecha, los meses que se manejan, ¿no? Mediados de octubre. Sí. Y bueno, ahí
más allá de lo, ahí empezábamos a tener un número concreto del impacto. Generalmente la ganadería, es decir, la factura la pasa a largo plazo. Creo que esta primera campaña, o la que nos falta del 2023, va a ser el primer mensaje de lo que pasó. Y bueno, a partir de eso, por eso todas estas charlas todavía, independientemente de toda la expectativa de lluvias, estamos en una situación crítica. Sí. Pero bueno, veremos cuál es el diagnóstico, cuál fue el resultado final. Esperemos que a partir de eso podamos empezar a programar o planificar lo que sin duda va a ser que una disminución del stock y ver de qué manera poder empezar a volver a los números anteriores, ¿no? ¿Cómo anduvo la primera campaña del año? En realidad el primer número, que todavía fue corto, fue una disminución del 6%, 6%. En comparación año a año. Uno parecería que no fue tanto, pero en realidad seguramente uno caminando el campo y hablando con los productores es corto ese número. Pero bueno, para hacer, digamos, no, por lo menos un 10% seguramente se ha ido, sea por ventas anticipadas, por falta de forraje, que fue lo que pasó. Sí. Y bueno, sí. nada. Veremos cuál fue el número final, o por lo menos a partir de ahí hacer una evaluación un poco más concreta. Sí, mucho se habla y uno, digamos, se va informando en relación justamente al tema de las ventas anticipadas, ¿no? que se han tenido que hacer justamente por este tema. Sí, en principio por eso cuando fue la campaña, que fue marzo, abril, mayo, generalmente es una época de ventas. Por lo que habíamos visto, ya enero, febrero, ahí empezaron a haber ventas anticipadas. Terneros que generalmente nosotros vacunábamos marzo, abril, no se vacunaron. Todavía a esa altura la disminución en lo que se refería a vacas, el productor trató de por todos lados tratar de retenerla, y sí hubo a partir de la campaña, hasta diría hoy, una disminución ya, no solo las vacías, sino las digamos, más pensando porque tampoco hubo, en algún momento faltó hasta los forrajes, rollos y demás, pues ya se habían consumido. Y sí. Lo de acá, los de afuera, Sí, los lo de que todos lados. Sí, lo que había que traer de otra Entonces provincia. también hubo, tuvo la necesidad el productor de eliminar no solo las improductivas, sino parte de su rodeo para poder mantener lo más joven, lo que estaba preñado. Bueno, tuvo que hacer una selección. Bueno, eso veremos hasta dónde llegó. Sí, además también convengamos que siempre había como una ventana abierta a la expectativa de lluvia, Sí, a la expectativa de recuperación, y los meses seguían pasando y... Sí, y a ver, y hablo... Llegás hasta decir, bueno, aguanto hasta donde puedo, y bueno, en un momento... Sí, y pasó hasta ayer. Y sí. Ayer fue la primera lluvia realmente interesante, y estamos hablando de septiembre. Septiembre, sí. Venimos de esa posición hace 3 años, pero bueno, aún con toda la perspectiva que hay, realmente la primera lluvia, y no digo salvadora, pero sí con un milimetraje interesante y que permite no solo la ganadería, la siembra de trigo, sobre todo, digo, con el aspecto de poder sembrar. Ahora se viene la siembra de maíz, más allá de lo de grano, también pensado para silos. Sí, entonces, si no estaba cargado el perfil, o por lo menos ya con algo de reserva para poder, digo, el costo es importante. Bueno, recién creo que las que pasaron días anteriores empiezan a hacer lluvias con un milimetraje que permite tener una expectativa. Mientras tanto fueron pequeños chubascos y que nunca alcanzó a que realmente la cosa cambie, ¿no?
Sí, además me quedaba pensando en esto, ¿no? Porque uno por ahí habla del maíz, ¿sí? En lo que se refiere, por ejemplo, a cultivo y a la exportación, pero también forma parte de lo que es el alimento animal. No, por supuesto. A ver, Hoy forma parte de la dieta, ¿no? de la dieta, lo que tiene que ver con el engorde, los feedlot, el principal producto que usan es el maíz. Hubo falta, lo cual eso repercute en los costos sobre todo los engordadores a corral, que no hubo maíz, no hubo de mala calidad. Bueno, ese impacto es de lleno en los engordadores. Ya te digo, siembras de maíces que están destinados para hacer silos y con eso hacer suplementaciones generalmente en lo que es meses de invierno del año pasado fallaron o fueron de menor calidad y de menor cantidad, es decir, cualitativamente y cuantitativamente. Nada, ya pasó, hubo que hacer malabares, bueno, lamentablemente hubo que achicar stock, pero bueno, hoy ya a partir de septiembre empiezan las fechas que serían de siembras de maíces y bueno, con esta expectativa, con estas lluvias que de alguna forma volvieron y de milimetrajes interesantes, ya creo que uno puede plantearse la siembra y eso permite armar lo que en definitiva es un balance forrajero más o menos criterioso para poder, ir programando lo que le va a ir a dar de comer, las praderas que quedaron o las que se sembraron den la cantidad de alimento suficiente para cada uno de los rodeos. Sí, por supuesto. Además, sabemos lo que cuesta también la recuperación Por de supuesto. los rodeos, ¿no? Sí. Estamos hablando de un proceso, de un ciclo biológico, no es de hoy para mañana. No, y tampoco uno puede comprar animales aunque Y tenga... es una lástima, doctor, ¿no? Porque en estos últimos años veníamos Veníamos alza, en ¿no? un Crecimiento. proceso, si bien no de números muy grandes, pero sí veníamos de un proceso de crecimiento. Después medio que se estancó, básicamente el factor fue el factor climático. Veníamos creciendo, habíamos llegado hasta los casi 100.000 de stock. Después, por cuestiones, ya te digo, que tienen que ver más con lo climático, más que con lo económico y demás, que se fue manteniendo y bueno, ahora fuimos bajando, en la última fueron 93.000 y lo más probable es que haya pegado Es una disminución también, un claro. poquito más, ¿no? Sí, Pero bueno, yo creo que, y como bien vos decís, y siempre decimos, así como el impacto es a mediano y largo plazo, la producción es a esa escala. Entonces, recién ahora estamos produciendo el pasto, recién ahora que eso se va a ver reflejado acá 6 meses, Sí. para recién tener los campos como Dios manda, para poder empezar a producir y ahí si se quiere empezar a pensar en recuperarlo, ¿no? ¿En qué etapa entramos para la ganadería ahora en primavera, verano? Digo, me refiero por ejemplo, una de las cuestiones que se hablaba era de probablemente también alguna pérdida de lo que es preñez. Exacto. No sé si se ha producido o en qué etapa. En realidad sí, lo del año pasado, los servicios que generalmente son en primavera. En primavera, claro. El impacto van a ser los nacimientos que están sucediendo ahora. Lo más probable es que haya también un impacto en ese sentido. Pero bueno, si nosotros podemos acomodar y el servicio de este año ya lo podemos encarar con una reserva o por lo menos con las praderas que en esta época generalmente son donde más cantidad y volvemos, cuantitativamente y cualitativamente es de mejor calidad, de alguna forma empezamos a no solo mejorar el estado corporal de las vacas, sino tratar de que esas vacas ya entren en una normalidad que permita tener índice de preñez correcto, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, sí, entramos en una etapa clave y si lo podemos hacer con buenas lluvias, con buenos pastos, seguramente ya el impacto que viene haciendo como un tobogán, entre una meseta y de ahí podamos empezar a pensar en subir. Por supuesto. Bueno, llovió,
hay anuncios de lluvia para las próximas horas, para los próximos días. Bueno, esperemos que se puedan concretar y que fundamentalmente dejen, bueno, una cantidad de milímetros interesantes, ¿no? Porque, o sea, pronóstico de lluvia tuvimos un montón que después se desvanecieron y cuando llovió hasta septiembre, 20 milímetros, 5, 10. Sí, sobre todo viniendo de 3 años de falta. Sí, sí, por En lo supuesto. cual siempre no había capacidad de reserva, o por lo menos no, el suelo está seco. Sí, sí, porque hubo años, por ejemplo, pienso, no sé, doctor, 2021. Quizás no llovió tanto, o 2022, pero bueno, venías con algún acumulado, ahora entraste 2023, Ya, con cero. lo poco que tenía y no Y llovió, no llovió, claro. no había reserva ahí en el suelo. Todo tendría que ser de arriba y encima de arriba no vino. Pero bueno, esto es, a ver, estas charlas de hoy ayudan a pensar. Creo que la ganadería también es tecnología de conocimiento, ¿no? En la medida que no solo es tener que dar rollo de maíz, sino también poder tener alternativas que tengan que ver con manejo y demás, que esta noche en todo caso van a ser interesantes escucharlas. Por supuesto que sí. Pregunto, ¿sí? Como médico veterinario, en materia de enfermedades, en estos climas secos, Y todos los extremos secos, los climas extremos hacen que la aparición de enfermedades, digamos, sea un poco más factible. Hemos tenido, sobre todo, más que enfermedades digamos, de agentes como virus o bacterias, hubo mucho problema, sobre todo en el verano, con el tema de alfalfas, que fue lo único que quedó, digamos, dando vuelta como verde. La alfalfa tiene un problema que es el timpanismo. Entonces, como lo único verde que había, y después de esos golpecitos de agua, los rebrotes hacían que hubo digamos, enfermedad del timpanismo. Es una enfermedad de los animales, producen un exceso de gas en el rumen y no tienen la capacidad de eliminarlo y terminan hinchando y muerte por asfixia. Se dio años muy especiales, digamos, con muchos casos en ese sentido. Problemas después que seguramente hubo pérdida de preñeces que tengan que ver con la parte nutricional, también con algún que otro aparición de enfermedades que tengan que ver con enfermedades que producen abortos. Pero sí, bueno, hubo de todo. un poco, Hubo, sí, un hubo combo. que estar atento, hubo que estar sobre todo previniendo todo lo que puede ser a través de vacunaciones, enfermedades que tengan que ver con diarreas en los terneros y neumonías. Sí, son años complicados. Sí, 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 pero bueno. Tenemos, digamos, esta sería, digamos, la parte negativa. La positiva es que se sigue trabajando, ¿no? Sí. Para dar respuestas a estas situaciones. No, seguro, a ver, y sobre todo tratando de anticiparse a Sí, sí, esta sí, cuestión sí. en la medida que sea posible. Ya sea con vacunaciones, con suplementos, falta de minerales, que generalmente en invierno sucede. En estos años, digamos, la falta de forraje hace que la disminución natural que puede haber o poco minerales que hay se exacerba. Y bueno, hay que suplementarlo, hay que trabajar en ese sentido también. Bueno, nada, hubo que estar atento y bueno, tratar en la medida que sea posible anticiparse y no llegar a que se muera un animal o que esté Sí, complicado. la enfermedad, ¿no? Exacto. Por supuesto. Doctor, bueno, ustedes se ocupan en lo que se refiere a Prosan en cuanto a vacunación, aftosa, brucelosis, carbunclo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo está Argentina al respecto con estas tres enfermedades a partir de la vacunación que se hace año tras año? A ver, lo que se refiere a aftosa, el estatus es libre con vacunación a nivel nacional. No hay circulación viral. La campaña se viene haciendo anualmente desde ya hace varios años. Y en ese sentido, el estatus es bueno, siempre y cuando, digamos, sigamos en ese sentido. Yo vengo de la semana pasada de un congreso de fundaciones que se hizo en General Pico y habló gente de SENASA, gente que está en el tema, y el estatus que tiene Argentina hoy es muy bueno. Lo que se refiere a brucelosis, que nosotros, si bien
hacemos la vacunación de las terneras 3 a 8 meses. Ya hace varios años es obligatorio para los productores de la Argentina lo que se llama el DOES, es decir, la determinación del estatus sanitario referido a brucelosis. Desde que eso es sangrar las vacas, determinar los positivos, eliminarlos y bueno, a partir de eso es una tarea complementaria a la vacunación que venimos haciendo. Los números empezaron habiendo un 5% de los productores a nivel nacional que hacían ese sangrado, hoy ya están en el 25%. La prevalencia es la aparición de casos en esos sangrados pasó del 15 al 10%. Se va trabajando, va disminuyendo, todavía queda por hacer. Y Carbunco, en realidad, es una cuestión provincial. Lo maneja Coprosa de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios. En Chivilcoy, en particular, también hace ya 4 años que venimos trabajando. Hoy podemos decir que básicamente más del 90% del rodeo de Chivilcoy está certificado su vacunación. No hemos tenido casos, o por lo menos denunciados, así que en ese sentido también vamos bien. Pero bueno, son enfermedades, hay que seguir trabajando. Sobre todo Carbunco es una enfermedad muy difícil de erradicar por sus características. La vacunación anual es fundamental, la certificación de esa vacunación, es una vacuna barata, esa la hace el productor, lo único que hacemos nosotros es certificar esas producciones. Y lo que tiene que ver con aftosa y brucelosis, seguimos en esta campaña. Por ahora la cosa viene bien. Bueno, mejor así, exacto. Por supuesto, mejor así. Bueno, y la vacunación ayuda mucho, en lo que estábamos charlando. Seguro, ¿sí? seguro. En lo que estábamos charlando en materia de enfermedades y en materia de sanidad animal, o sea, la prevención también es fundamental. No, pues, fundamental. Se trata y de alguna forma es un seguro frente a la posición de Argentina frente al mundo y la comercialización de carne que tenga que ver, es libre de aftosa, independientemente de si es con vacunación o sin vacunación. Hoy ya ese mito, en realidad esas barreras arancelarias que tenían que ver con la vacuna, con la vacunación o no, hoy ya no es tan así. Hoy los mercados se abren. Uruguay, por ejemplo, tiene los mercados abiertos y tiene parte con vacunación. Es decir, hoy eso, lo de la vacunación o no es tan tabú como antes. Bueno, por lo pronto, doctor, le agradecemos, obviamente, la visita aquí a Radio del Centro para charlar un poquito acerca de la situación ganadera, ¿sí? Cuál es la realidad hoy que nos está atravesando. Esperemos, sí, que cuando cerremos el año por allá por diciembre, sí, estemos hablando de una buena perspectiva para 2024. Por ahí, como usted decía, vamos a recoger todavía, sí, números de 2023 que no fueron buenos hasta ahora, por toda esta situación de sequía, que llegue la lluvia, sí, que puedan otra vez se pueda ver el verde en las praderas, sí, aparezca otra vez el forraje necesario. Quizás no se traduzca ahora, cerrando el año, pero sí a partir de 2024, ¿no? No, seguro. A ver, es lo que hablábamos. Todo lo que empecemos a hacer ahora, el impacto va a empezar a futuro, pero que empiece. Sí. Y seguramente los números que vamos a hablar en diciembre no van a ser los mejores, pero ya lo interesante va a ser que ya estemos trabajando para poder revertirlo, ¿no? Por supuesto que sí. Eso. Bueno, y de paso también invitamos esta noche al predio ferial de la Asociación Rural de Chivilcoy con un par de charlas de ganaderías donde, por ejemplo, Neutral Mix y también APROSAM van a estar auspiciando, ¿sí?, lo que son estas charlas de ganadería interesantes, ¿sí?, para saber cómo afrontar esta segunda parte del año también. Muchas gracias, doctor Cartier, por venir. Muy amable. El doctor Juan Enrique Cartier, médico veterinario, charlando con nosotros aquí en la mañana del centro acerca de ganadería. Vamos a hacer una tanda y a la vuelta nos metemos con el mundo del deporte. Espacio de publicidad.